Bueno, vamos a empezar orando, hermanos, poniéndonos en manos del Señor para que su palabra, este, pues sea hablada el día de hoy como Él quiere que sea, que impacte de un modo en nuestra vida como pues es su voluntad, ¿verdad? Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, vénganos tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Padre. Cuántas gracias te doy, Señor, por la vida de mis hermanos aquí presentes. También te pido mucho y te agradezco por la vida de los hermanos que el día de hoy no se van a poder congregar. Te pido que les guardes, Señor. Te pido que a cada uno de nosotros, Padre, pues tu palabra pues nos penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, para que, Padre, pues pueda tener buen impacto en nuestra vida, en nuestra manera de pensar sobre todo, Señor, y que podamos, Señor, pues estar al pendientes de lo que tú el día de hoy nos quieres decir, Padre, para buscar, Señor, fortalecernos en ti y pues tener una vida de acuerdo a tu voluntad, mi Dios. Bendito seas, te pido que seas tú hablando a través de mí, Señor, y que pues me ayudes a trazar tu palabra, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Padre, pues gracias te doy en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el día de hoy me gustaría comenzar con una pregunta. Pues voy a hacer una pregunta, a ver si me quiere ayudar el hermano Adán. No sé si esté por ahí el hermano Adán. Aquí estoy, hermano, con mucho gusto. Ah, ok. Buenos días, hermano. Bueno, hermano, Buenos mira, días. la pregunta que, a mí esta pregunta me cimbró mucho en mi crecimiento espiritual cuando recibí a Cristo y estaba haciendo, pues, ahora sí que tomando estudio por un líder espiritual. Eh, y me hizo esta pregunta y me gustó muchísimo porque yo, créanme que no lo tenía, no lo pensaba ni lo veía de esta manera. Y a lo mejor muchos también, también el día de hoy puedan abrir los ojos respecto a esto. Este hermano me hizo una pregunta que dice así, bueno, ¿qué es lo que más se parece a la verdad? Entonces, hermano, si me ayudas con esa pregunta, ¿cuál sería la respuesta, hermano Adán? Claro que sí, hermano. Lo que más se parece a la verdad es la mentira, hermano. Muchísimas gracias, hermano. Entonces, hermanos, el mundo, el mundo entero, nosotros debemos de saber bien que está bajo una influencia pecaminosa, demoníaca, engañosa. Entonces, a donde quiera que nosotros volteamos el día de hoy, vemos casos típicos, corrupción, falsedad, engaño, en pocas palabras, mentira. Sector político ni se diga. O sea, ya hoy en día la gente ya no quiere creer en la política. En la salud, ya la gente duda si por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Las inyecciones son fiables. Recuerden que tuvimos un caso aquí en México de un gobernador que lucró con medicina, con inyecciones. En el sector educativo, pues ni se diga, ¿no? O sea, sabemos que también ahí ha habido mucha corrupción. Bueno, hoy en día todas las cosas las filosofías que van metiendo poco a poco con artimañas respecto a la educación a los niños, que ya tienen ellos derecho a tener una educación sexual. Y bueno, a mí alguna vez me tocó de un conocido que pues él trabaja en gobierno, bueno, para el gobierno en el sector salud y da terapias, pues, de alguna manera, pues, psicología para los niños o de alguna manera también educa sexual, orientación sexual.
Entonces, pues ya imagínense, esas personas ya utilizan hasta aparatos para, pues para que los niños puedan ver los aparatos reproductores, y la manera en la que te instruyen sexualmente. Alguna vez esta persona me dijo, cuando quieras traer a tus hijos, no hombre, yo en ese momento dije, no, pues yo no creo que los quiera traer, porque a final de cuentas, esa educación, porque los hijos sí tienen que conocer la verdad y tienen que saber, cosas, pero eso nos toca a nosotros como padres, para empezar. Y dos, recuerden que ahorita, por ejemplo, ahorita hay muchos movimientos que la ideología de género, que tantas cosas que aquí, bueno, es como muy sonado, pero hay continentes, eh, por ejemplo, en Europa, ya esto ya no es nuevo, esto ya tiene tiempo y por eso muchas iglesias han caído, bueno, la economía, las mismas naciones pues han ido en decadencia por la corrupción, por la inmoralidad sexual, porque pues traen una de ideas de que filosofías de educación sexual, de que ideología de género, de que trans y de que el otro, y a final de cuentas, lo último que yo escuché es que ya están pidiendo también los pederastas, ¿sí? Porque esa es la palabra, ya están pidiendo también por derecho que haya una ley donde no juzguen a los que quieran tener relaciones sexuales con niños. Entonces imagínate el día de mañana que llegue tu hijo y te diga, fíjate que pues me dijeron que tengo un derecho y si yo quiero conocer a esta persona mayor, pues puedo, ¿no? Incluso que hasta los pueden demandar si se oponen, ¿sí? Entonces, tanta mentira demoníaca, como lo digo, que está envolviendo al mundo entero, hermanos. En la religión, pues ni se diga, ¿no? O sea, hoy en día, bueno, yo vengo pues de una religión católica por parte de mis padres, y así fue como yo crecí en la niñez. Y la consecuencia de haber estado en eso es que pues, en mi adolescencia me hablaban de Dios, de Cristo, y yo no quería saber absolutamente nada. Incluso más grande también, yo decía lo mismo. Y hoy en día mucha gente, a mí me toca afuera compartir, dar testimonio, y la gente lo mismo. Entonces simplemente me acuerdo de cómo de alguna manera yo también antes no quería saber nada de Dios, ¿sí? Y la consecuencia es pues porque simplemente Dios no es una religión, ¿sí? Dios está erróneo el concepto que nosotros o que muchas personas tengan como concepto que Dios es una religión, ¿sí? Porque realmente hemos visto, la historia ha probado que las religiones, todas, van en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? La historia nos mostró pues que se hizo guerra en el nombre de Cristo, ¿no? ¿Sí? Aquí incluso también hay, pues tenemos datos pues, de los cristeros y de las cruzadas y de cosas que se hacían en el nombre de Cristo, pues que era asesinar a las personas, si no se sometían. Cuando el Señor, pues, su palabra nosotros podemos ver claramente que Dios así no funciona, ¿sí? Dios nos dio para empezar, si Él hubiera querido, imagínense, si Él hubiera querido realmente que nosotros nos sometiéramos, no hubiera usado ni siquiera al hombre, Él es Dios. Él simplemente hubiera hecho personas con la mente de un robot, así, para que nosotros le siguiéramos y le alabáramos por sometimiento. Pero hasta en eso se equivoca la religión, las religiones y ese concepto erróneo de que Dios es una religión. Entonces, hermanos, el tema de hoy, hermanos, para que lo apunten, por favor, el tema de hoy, la raíz de la mentira. Ese es el tema. Y para esto, hermanos, pues les voy a leer Levíticos 19:11,
que dice, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Entonces, Dios nos da leyes para que andemos de acuerdo a su santidad y justicia. Y no engañar y no mentir forman parte de estas leyes, para que nosotros podamos estar de acuerdo a la voluntad del Señor, que además nos conviene. Y entonces aquí nosotros podemos resumir que a Dios no le gustan las mentiras, para empezar. En Proverbios 6, 16, 17 y 19 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Versículo 19 dice, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, el Señor aborrece la mentira. Si nos podemos dar cuenta que el Señor la condena de esta manera. No le gusta. Y nosotros, pues como hijos de Dios, debemos de tomar en cuenta, hermanos, que toda mentira de nuestra boca debe de salir. Toda mentira de nuestra manera de ser, como ya lo había dicho algunas veces que compartí, andar fingiendo, ¿sí? Que por fuera, que, sí, yo soy hijo de Dios, yo sí, mi esposa, y en tu casa, como perros y gatos, sin dar buen testimonio. Para empezar, pues a tus hijos, porque los hijos son los que se ven con claridad. La clase de personas que podemos llegar a ser cuando estamos viviendo una mentira, engañándonos a nosotros mismos, porque el que no reconoce su pecado, pues solamente está viviendo un engaño. Y Salmos 107 dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Entonces vemos cómo el Señor está condenando, ¿sí?, la mentira. También fíjense, pues la mentira en este sentido, si nosotros llegáramos a decir, bueno, pues ¿por qué tenemos una naturaleza mentirosa? ¿Por qué realmente, por qué hasta para hacer bromas y eso, tenemos esa tendencia a ser mentirosos? Y es simplemente porque tenemos una naturaleza, porque todo tiene una raíz, ¿no? Si nosotros pudiéramos ver desde cosas simples, ejemplos, tradiciones, para empezar, también ahí viene la mentira. Por ejemplo, el hecho de muchos que hablan de un Santa Claus que ni siquiera existe y que dicen, ay, es que eso es una ilusión para nuestros hijos. ¿Y cómo le vas a romper las ilusiones a tus hijos? ¿Sí? Porque yo lo he escuchado. Y entonces, sí, bueno, así, en palabras así, pues uno lo hace ver así como de, ay, sí, sí es cierto, qué cruel. Sin embargo, no creen que le estamos haciendo más daño a nuestros hijos cuando por no romperles una ilusión, no les hablamos con la verdad. Y ya desde ahí, desde seguir tradiciones que son mentira, estamos siguiendo la corriente de la mentira para que ellos sigan esa misma corriente. Porque hay muchísima corriente de mentira en tradiciones que el mundo entero hoy en día sigue. Por eso digo, la mentira tiene una raíz. Es decir, si nosotros nos fuéramos desde el Génesis, que es el capítulo, el texto base que vamos a usar, Génesis 3, hermanos, les voy a pedir que me acompañen a Génesis 3. Vamos a ver cómo ahí en Génesis 3 viene la caída del género humano, ¿sí?, por medio de la mentira. Ok, y dice, ¿sí?, estamos viendo aquí
que nosotros sabemos realmente quién es el que trajo la mentira, ¿sí? ¿Quién fue quien hizo caer al hombre, ¿sí? Al género humano? Y lo dice aquí en el versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis porque para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Bueno, hermanos, aquí podemos ver que Satanás tiene artimañas para engañar y las usa estratégicamente. El enemigo nunca se te va a presentar como algo que no te convenga. Te va a seducir, ¿sí? Te va a llamar la atención hasta que te atrape, hasta que te envuelva. Entonces, primer punto, en el versículo 1, vemos que la serpiente siembra la duda, con que Dios dijo, ¿eh? Ese es el primer punto, que nosotros debemos de checar que siempre a nosotros nos va a buscar hacer dudar, sembrarnos esa duda. Segundo punto, en el versículo 4 y 5, la mentira, ¿sí? Que dice, no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Entonces hasta incluso te dice, vas a ser como Él, poderoso y vas a saber todo. Y fíjense, cómo es que te empieza a mentir deliberadamente y curiosamente te presenta, porque aquí vemos que le presentó justo eso, la condenación por la cual él también fue desterrado. ¿Sí? Querer ser como Dios, querer ser más que Dios. Y como vemos en el versículo 6, pues obviamente la mujer fue seducida, empezó a ver ese árbol con agrado, empezó a ver que era codicioso, y es como empieza a funcionar las artimañas del enemigo. Punto número 3. Detrás de toda mentira está el engaño, ¿sí? Detrás de toda esa mentira, de toda la mentira que podemos nosotros ver en el mundo entero, hay un engaño grande, ¿sí? Hay, bueno, algunos conocerán que, no sé si saben, que Hitler, antes
de tener poder, él estuvo preso, estuvo en la cárcel, el cual en ese tiempo escribió un libro. No recuerdo cómo se llama ese libro, pero ese libro hablaba del que las personas se creen más un gran engaño que una pequeña mentira, ¿sí? Entonces, en ese sentido, siempre después de toda la mentira, siempre detrás de toda mentira, va a haber un gran engaño. Siempre va a haber un gran engaño. Entonces, aquí lo más curioso es que en el versículo 9 nosotros podemos ver que aunque pareciera en todo este texto base que estamos viendo, que fue Eva la que fue engañada, podemos darnos cuenta que Dios al primerito que le pidió cuentas de lo que pasó fue Adán. No buscó a Eva, buscó a Adán, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cómo es que nosotros podemos pues, alcanzar a diferenciar por qué realmente el Señor buscó a Adán y no a Eva? Siendo que, bueno, Dios todo lo sabe y él ya sabía, ¿sí? Ya sabía que habían comido, sin embargo, pues dejó que en nuestra naturaleza nos dio la oportunidad de arrepentirnos, de dar la cara, de confrontar, de pedir perdón. Sin embargo, podemos ver en todo el texto que se escondieron. Primeramente, vieron que estaban desnudos, pues se hicieron delantales, porque se avergonzaron y se querían esconder el pecado, ¿sí? Querían tapar. 2, se escondieron de la presencia de Dios, sabiendo que de Dios nadie se puede esconder, ¿sí? 3, negaron su responsabilidad. Lo primero que dice, cuando le dice, ¿dónde estás tú? Y le dice, busca a Adán. Y lo que Adán le dice cuando Dios le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Comiste del árbol? Le dice, pues la mujer que tú me diste, la esposa que me diste por mujer, ella me hizo pecar. Por ella soy como soy enojón, soy gritón, soy esto, soy lo otro. ¿No me puedes dar una mejor mujer? No, aceptó su responsabilidad. No la aceptó, ¿sí? Se escondió. Entonces eso también es mentir, es negar que somos responsables de lo que hacemos. La mujer, pues lo mismo, ¿no? Fue la culpa de la serpiente. Entonces, hermanos, en el matrimonio, el Señor constituyó, como viene en Génesis 2, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El Señor instituye el matrimonio, da roles en el matrimonio para que el hombre cuide de su hogar, cuide de su esposa. Y aquí lo que no estamos viendo es que la mujer fue engañada porque Adán no estaba cuidando a Eva. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cometemos ese error? ¿Sí? Descuidar a nuestras esposas, que no tenemos el carácter para cuidar a nuestro hogar, a nuestros hijos, a nuestra esposa de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no cumplimos ese rol tan importante que el Señor nos dio? No es un poder, porque caeríamos en lo que hoy en día, por eso el movimiento, es una justificación, es que los hombres son machistas, es que los hombres no. No es un poder, es una responsabilidad cuidar a nuestra esposa, cual vaso frágil, ¿sí? Entonces, el hombre es obviamente que el primer responsable de esta mentira, el primer responsable, ¿sí? En el matrimonio, hermanos, una mentira, un engaño, ¿sí? ¿Cuánto puede destruir? Completamente todo, completamente destruye todo un engaño en el matrimonio.
¿Por qué? Porque lo primero que va a destruir si tú le eres infiel a tu esposo, si tú le eres infiel a tu esposa, es la confianza. Es lo primerito que destruye. Después, la relación. Después, pues el compromiso, los hijos también son destruidos por el engaño. ¿Sí? Muchas personas hoy en día dicen, bueno, pues es que es mejor ya divorciarnos cuando ya las cosas ya no van bien. Yo prefiero ya mejor divorciarme. Sin embargo, Jesucristo les dijo a los fariseos, bueno, por la dureza de tu corazón, Moisés escribió esto, porque eres duro, porque si a tu esposa no le queda bien el arroz, no le queda bien la sopa, no es como tú quieres, no llena tus expectativas, eres duro con ella, y por eso le dices que ya no la soportas, por eso la humillas, por eso la aplastas, ¿sí? La estás repudiando. Pero eso es una mentira, porque dice, por lo tanto, dice en el principio los dos, hombre y mujer los hizo una sola carne, y por lo tanto lo que Dios une, que no lo separe el hombre. ¿Cuántas instituciones hay, cuántos movimientos de que, bueno, pues si ya no eres feliz, pues puedes divorciarte, puedes seguir, puedes ser, hermanos, un favorzote, no sé quién tenga su micrófono abierto, están interrumpiendo un poco la predicación, hermanos, por favor, se los pido. Ok, entonces, estas instituciones permiten que haya divorcios y es por eso que el día de hoy el gran engaño que hay detrás de todo esto, de todas estas filosofías, es que el día de hoy las naciones están cayendo porque no están siguiendo los parámetros que Dios nos dio, ¿sí? No están siguiendo el principio que el Señor nos dio de estar en matrimonio para procrear hijos y tener generaciones. Por eso tantas naciones en la historia hemos visto cómo han ido en decadencia, porque se inclinan a las filosofías y a las cosas de que, bueno, pues es que yo soy hombre, pero como que siento que soy mujer dentro de mí y por eso mejor me cambio. Y entonces, no, pues mejor no te cases. ¿Para qué te casas si te vas a divorciar? No tengan hijos. ¿Para qué? Si son un estorbo. Y esas son las filosofías, son las mentiras que están constituidas dentro del gran engaño. Apocalipsis 12:9 dice que el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, engaña al mundo entero. Por esta razón, Pablo nos advierte en Efesios 6:14, nos dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, dice. Bueno, ¿por qué nos está diciendo eso? Estad pues firmes, ¿sí? Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos una posición en Cristo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Dios ya te perdonó, ya me perdonó, ¿sí? Somos limpios, no por nosotros, sino por su sangre santa, que Él derramó por ti y por mí. Somos limpios de todo pecado, ¿sí? Y entonces tenemos una posición en Cristo. ¿Te da una posición? Bueno, un equipo de fútbol tiene posición, los jugadores tienen posición, hay defensa, hay medio, hay delantero, hay portero. Y nunca vas a ir en contra de tu equipo, vas a ir en contra del oponente, ¿sí? Del enemigo. Vas a defender tu posición, ¿sí? Ya sea como portero, ya sea como delantero, ya sea como defensa, vas a defender esa posición. Y siempre un equipo va a tener una preparación, ¿sí?
¿Cómo vas a defender tu posición si no te preparas, si no conoces la verdad? ¿Cómo realmente vas a defenderte de las artimañas del enemigo? Entonces nosotros debemos defender nuestra posición en Cristo. Y lo primero que nos dice es ponte. Dice, amárrate el cinturón a la verdad que es Cristo. Juan 14:6. ¿Sí? Porque Cristo es la verdad, es el camino, es la vida. Y nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Entonces, de 6 armas que nos da Dios para defender nuestra posición, porque lo primero que nos dice es, fórjate en la verdad, amárrate en la verdad. ¿Por qué te dice eso? Bueno, la razón es porque Satanás es el padre de la mentira. Como viene en Juan 8:44, que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, dice. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Padre de la mentira. Entonces, si no permanecemos, hermanos, en Cristo, podemos ser engañados por el enemigo y dudar de nuestra posición en Cristo. Cuando alguien duda de su posición, ya sea en un juego de fútbol, de lo que sea, si tú como portero dudas, te anotan. Si tú como defensa dudas, eres, ahora sí que el telón, eres el eslabón débil, ¿sí? Y hay consecuencias. Y todas estas dudas nos pueden llevar a miles de filosofías, de pensamientos, de mentiras, de engaños del enemigo. Por ejemplo, soy incapaz de vencer con firmeza el pecado, ¿sí? O sea, yo soy hijo de Dios, pero no puedo vencer el pecado. No, no puedo. Esa es una mentira, ¿sí? Porque Romanos 8:37-39 dice que en Cristo somos más que vencedores. Ahora, otra mentira, no puedo controlar mis emociones. O sea, soy hijo de Dios, pero yo no puedo cambiar. Si a mí me dices algo y me prendo, ¿sí? No puedo cambiar. ¿Cuándo? Segunda de Timoteo 1:7, ¿sí? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ah, puedo arreglármelas sin dedicar tiempo a la oración y al estudio de la palabra. ¿Puedo? Sí. No importa que los hermanos me inviten los martes. ¿Yo para qué voy los jueves al estudio? No, hombre, no, yo puedo arreglármela solo, ya, Dios está conmigo, yo puedo. Entonces, ¿por qué razón el Señor en Juan 5:39 nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí? Y fíjense, Jesús advierte en Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Por qué Jesús nos dice eso? ¿Qué quiere decir? No puedes arreglártelas tú solo sin congregarte como los demás tienen por costumbre. No puedes arreglártelas tú solo sin alimentarte de la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú necesitas alimento espiritual, hermano. Yo lo necesito.
Todos lo necesitamos. Luego, otro ejemplo, puedo pecar y quedar impune. Esa también es una gran mentira. Y es algo que el mundo hoy en día te vende y dice, bueno, Dios no existe, hombre, no, vamos a seguir viviendo la vida, no pasa nada. Bueno, hermanos, les voy a pedir que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Entonces, esta es la historia de unos personajes llamados Ananías y Zafira, ¿sí? En aquel tiempo, pues, habían multitudes que empezaban a creer los primeros creyentes después de Cristo. Y dice así. Perdón, ¿sí? hermano, ¿me podría repetir el versículo, por favor? Hechos, capítulo 5, versículo del 1 al 5, hermana. Gracias. Con mucho gusto, hermana. Dice así, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó? Fíjense bien lo que le está diciendo Pedro. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hermanos, el libro de los Hechos es un libro histórico que relata la vida de los primeros creyentes después de Cristo. Por lo tanto, las cosas que nosotros vemos en este libro no es que se repitan como tal, porque son historias. Imagínense, si fuera así, por una mentira ya estaríamos muertos todos. ¿No lo creen? Sin embargo, podemos ver cómo Dios les dio una lección y a nosotros nos la sigue dando, ¿sí? Una gran lección. ¿Cuál es, hermanos? No te engañes, vienen Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, y esa es la verdad. Puedes engañar al presidente, puedes engañar a tu líder de la iglesia, a los líderes, puedes engañar a tu esposa si tú quieres, pero a Dios nunca lo vas a engañar. Te puedes engañar a ti mismo, pero a Dios no lo puedes engañar, ¿sí? Entonces, fíjense, es bien importante que nosotros, hermanos, ni siquiera ese tipo de mentiras chiquitas a las que uno dice, es que son mentiras piadosas. Para Dios, la mentira es mentira. No hay ni mentiras chiquitas, ni mentiras medianas, ni grandes. Mentir es mentir. Y si tú andas en la verdad, considera esto. Considera qué le estás enseñando a tus hijos, qué testimonio le das a tus vecinos, qué testimonio le das a tu esposa, a tu esposo, qué testimonio estás dándole a las personas que trabajan contigo. Hay una historia, no sé si la conozcan, es la historia del pastorcito mentiroso. Habla acerca de un muchachito que fue enviado por su papá a cuidar un rebaño de ovejas. Su papá le dijo, bueno, hijo, si viniera el lobo, grita, ahí viene el lobo, ahí viene, gritas, tú nada más gritas y vendrán los hombres que están trabajando y lo echarán lejos. Y por muchos días el muchachito, pues como no veía lobos, se empezó a aburrir y como para divertirse, dijo, bueno,
empezó a gritar, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Entonces los señores iban preocupados y a buscar y para ahuyentar el lobo. Y cuando llegaban, el muchacho se empezaba a reír. Se burlaba y decía, yo solo me quería divertir. No hay lobo, no hay ningún lobo. Solamente quería divertirme. Entonces, pues es obvio que a nadie le gusta que se diviertan de esa manera. A nadie. Y menos cuando se trata de algo que pone en riesgo, pues, la vida de alguien, de un animalito, de algo, cualquier tipo de posesión. El muchacho siguió haciéndolo varias veces. Y la cruda realidad es que al final un lobo se acercó al rebaño. Ahora sí, de verdad. El muchachito gritó con todas sus fuerzas, ¡socorro, socorro! ¡Ahí viene el lobo, ayúdenme! Pero esta vez los hombres dijeron, no, nos está vacilando, vamos a seguir trabajando. Y entonces el lobo mató a muchas ovejas y se llevó a otras a su cueva. Cuando el papá del muchacho descubrió lo que había pasado, se puso muy triste y le dijo, hijo mío, debes aprender que nadie, absolutamente nadie le cree a un mentiroso, aun cuando dice la verdad. Proverbios 19:5 dice, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Tenemos nosotros que saber, hermanos, que hay consecuencias. Vamos a tener consecuencias tarde o temprano si vivimos, si practicamos la mentira. Entonces, Juan 8:44 también dice que los hijos del diablo también quieren hacer los deseos de él. Y nosotros debemos considerar que nosotros anduvimos así en otro tiempo, ¿sí? Bueno, el libro de los Efesios, capítulo 2, del 1 al 2 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. O sea, nosotros también andábamos en esto. Tenemos que reconocer y saber que no somos, que nosotros por nuestros méritos no somos salvos. El Señor nos rescató. ¿Sí? Nosotros andábamos al igual que muchas personas el día de hoy allá afuera, ¿sí? Siguiendo esa corriente, siendo mentirosos, desleales, traicioneros, ¿sí? Porque dice, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿sí? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos desobedientes. Es por esta razón que como ahora nosotros somos hijos de Dios, bueno, piensa, hermano, medita en tu corazón. ¿Somos hijos de Dios? ¿O solo lo decimos por decirlo? ¿O realmente lo sentimos en nuestro corazón? ¿Somos hijos de Dios? Pues si somos hijos de Dios, debemos andar de acuerdo a su voluntad. Fíjense lo que dice Efesios 4, versículo 21 al 25. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual,
desechando la mentira, dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, hermanos, esto el Señor el día de hoy nos está diciendo que debemos ser íntegros de corazón. Ser íntegro es no negociar para nada esa convicción que nosotros tenemos. Si nosotros creímos en la verdad y sabemos que Cristo es la verdad y a Él no le gusta la mentira y nada tiene que ver con la mentira, nosotros debemos andar de acuerdo a eso. Ni mentiras piadosas, ser buen testimonio, buscar estar en la verdad. Debe existir en nuestra manera de vivir una congruencia de que somos hijos de Dios para testimonio a los que el día de hoy, fíjense bien, están sin Cristo. ¿Sí? Porque esa es una de las maneras en las que mucha gente allá afuera puede acercarse. Ver que tú, el que tenías una vida llena de pecado y hablaban mal de ti y eras de lo peor, y te puedan ver con un testimonio, algo nuevo y que hasta se sorprendan, eso es andar en la verdad. De lo contrario, si nosotros no hacemos eso, somos mentirosos, hermanos. Tristemente. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y es por eso que debemos de considerar en nuestro corazón realmente qué estamos haciendo el día de hoy, cómo estamos. Estamos teniendo una congruencia realmente con nuestro Salvador. ¿Sí? Jesús dijo, en Juan 8:31, ¿sí? Juan 8:31 y 32, dice aquí, Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, hermanos, tenemos que también darnos cuenta que la mentira es algo muy delicado porque ni siquiera somos libres en la mentira. Somos esclavos del pecado, de la mentira, sirviendo al pecado, sirviendo a la mentira, si estamos practicando la mentira. Ni siquiera hay libertad en ello. La única libertad que el Señor nos ofrece es, dice, permanece en mi palabra para que conozcas la verdad y seas libre. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia entre la libertad y el libertinaje, totalmente. ¿Sí? Por último, hermanos, Apocalipsis 21:8 dice así, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, hermanos, 3 puntos muy importantes. Primer punto, Dios aborrece. ¿Sí? Dios aborrece la mentira. ¿Sí? Es un punto importante. A Dios no le gustan las mentiras. Segundo, Jesús dijo que los mentirosos son hijos de Satanás. ¿Sí? No hay un mentiroso que sea hijo de Dios. Tercer punto, Dios condena fuertemente la mentira.
¿qué vas a hacer, hermano? Si el día de hoy tú te das cuenta que estás viviendo una mentira, que estás realmente siendo deshonesto con tu Salvador, no estás siendo deshonesto con tu líderes espirituales, con tu iglesia, no, estás siendo deshonesto con tu Salvador. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vamos a hacer? Hoy en esta tarde el Señor nos está invitando a que seamos verdaderos, andemos con integridad. Oremos, hermanos. Señor, cuántas gracias te quiero dar por esta palabra, Señor. Te agradezco, Señor, porque pues en ella nosotros podemos darnos cuenta, Señor, que vivimos una vida llena de engaños, Señor, y que pues necesitamos ser instruidos. Y tú eres, Señor, tu palabra, el conducto a esa instrucción, Señor. Bendito seas. Gloria a ti, Señor, por esta palabra de vida, Señor, que nos fortalece, Señor, que nos anima, pero que también, Señor, nos exhorta y nos reprende y nos corrige, Señor. Como tus hijos que somos, gracias te damos, Padre. Te pido por mis hermanos, bendíceles, guárdales, Señor. Que tengan una vida llena de integridad, Señor, de acuerdo a tu voluntad, que estén en tu palabra. Así también te pido, Señor, y te agradezco por mi vida, por la vida de mi esposa, de mis hijos. Señor, ayúdanos. Sin ti no podemos hacer nada. Ayúdanos a permanecer y a estar en tu verdad. Bendito seas, Padre mío, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Te lo pido y te doy gracias. Amén.